Vamos pues a prepararnos para escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios en su palabra. Como decía, hoy empezamos una nueva serie de predicaciones expositivas en la epístola a los Efesios. De hecho, lo que realmente vamos a hacer es reiniciar o iniciar una segunda etapa de esta serie, ya que hace un par de cursos escolares consideramos la primera parte, que abarcaba los capítulos del 1 al 3 y que llevaba por título genérico Nuestra nueva identidad en Cristo. A esta segunda parte de la serie de predicaciones la he titulado yo también de forma genérica Nuestra responsabilidad en Cristo, y abarca desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el final de la carta. Vamos pues a orar y a pedir al Señor que Él nos hable mediante su palabra. Señor, te damos tantas gracias por ti, tantas gracias porque eres un Dios que te has revelado, que te has dado a conocer, y que lo haces de una forma muy especial en tu palabra. Lo haces de muchas y diversas maneras, pero de una forma especial y directa y clara lo haces a través de la Escritura. Y una vez más hoy te rogamos que por tu Espíritu tú nos hables claramente y podamos oír tu voz en la Escritura. Te ruego, Señor, por mí, para que me des el denuedo, el poder del Espíritu, la unción del Espíritu para entregar en poder lo que es tu palabra. Y te ruego por cada uno de mis hermanos y por mí mismo, para que tengamos un oído atento, una mente bien abierta y un corazón muy, muy dispuesto a obedecer al oír tu voz. Señor, te ruego, háblanos, que tu iglesia escucha. Amén. Mirad, la inmensa mayoría de las epístolas de Pablo pueden ser divididas en dos grandes secciones, una doctrinal y otra práctica. La parte doctrinal de la epístola a los Efesios abarca los capítulos del 1 al 3 y la parte práctica abarca del capítulo 4 hasta el capítulo 6. En los tres primeros capítulos, Pablo ha hablado sobre nuestra identidad espiritual en Cristo, sobre nuestra posición espiritual en Cristo, recordándonos lo que somos y lo que tenemos en Cristo, haciendo mucho énfasis que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por las obras, y que hemos sido reconciliados en un solo cuerpo. Y ahí es donde a partir del capítulo 2 desarrolla esa idea. Una vez que Pablo ha dejado claro cuál es nuestra identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo, pasa al tema aplicativo. Pasa de lo que es la doctrina a la práctica, de la verdad a la acción. Y a partir del capítulo 4 hasta el final de la carta, pues nos va a hablar básicamente de cuál es nuestra responsabilidad en base a nuestra identidad, cuál es nuestra responsabilidad en Cristo. Y para hacerlo va a utilizar con mucha regularidad una metáfora, la metáfora del andar. El llamado que Pablo hace en el primer versículo de nuestro pasaje es claro y específico. Andar de manera digna de la vocación a la que fuisteis llamados. Esta es una expresión integral que abarca y engloba todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Nada de nuestro andar diario debería ser indigno, o lo que es lo mismo, no estar a la altura de nuestro llamado de seguir a Jesús en integridad, en amor, en compromiso. Pablo suele utilizar con mucha frecuencia la metáfora del andar en todas sus cartas y epístolas.
Por ejemplo, en Colosenses, esta carta que también nosotros estamos estudiando, el culto de oración en nuestro estudio, en Colosenses 1:10 dice, por ejemplo, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 12, hace un llamado muy similar al que tenemos en la carta. Y dice, os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Lo cierto es que en base a lo que es nuestra responsabilidad del Señor de andar, en base al concepto andar, se puede bosquejar fácilmente los capítulos del 4 al 6. Os decía pues que yo había titulado esta sección de forma genérica ¿cuál como nuestra responsabilidad ante Dios? Y ante la pregunta ¿cuál es nuestra responsabilidad ante el Señor? Pablo respondería andar de una manera digna, o lo que es lo mismo, vivir de forma coherente a nuestra nueva identidad en Cristo, a nuestra nueva identidad como hijos de Dios. En los capítulos del 4 al 6, Pablo nos va a decir que nuestra responsabilidad ante el Señor, la cual no la deberíamos ver como una carga, como una obligación, sino que la deberíamos ver esa responsabilidad como una respuesta natural de gratitud a Dios por lo que nos ha dado, por lo que somos y por lo que tenemos, pues nuestra responsabilidad se concreta en 9 formas de andar, o lo que es lo mismo, en 9 formas de vivir. Estas 9 formas son, primero, andar en unidad, capítulo 4, del 1 al 6. En segundo lugar, andar en comunidad, capítulo 4, del 7 al 16. En tercer lugar, andar en santidad, capítulo 4, del 17 al 32. Andar en amor y en luz, ya capítulo 5, del 1 al 14. Andar en el Espíritu, capítulo 5, versículos del 15 al 22. Andar en sometimiento, esposas y esposos, capítulo 5, del 21 al 33. Andar en armonía, los padres y los hijos, capítulo 6, del 1 al 4. Andar en obediencia ante las autoridades, capítulo 6, del 5 al 9. Y finalmente, andar en victoria, capítulo 6, del 10 en adelante. En base a este bosquejo que os acabo de presentar, podemos afirmar que el creyente está llamado a vivir la vida cristiana en 3 grandes áreas o esferas: en la Iglesia, en la sociedad y en el hogar. Hoy empezamos a considerar la esfera de la Iglesia, la vida del creyente en la Iglesia. Y he titulado esta predicación Andar en unidad, llamado a la unidad de la fe. La semana que viene, dentro del punto ya de andar en comunidad, veremos ese llamado a la unidad de propósito y a la unidad de acción. Pero ahora vamos a hablar de andar en unidad. Y para ello os ruego que sí, abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de Efesios y que me acompañéis en la lectura de los primeros 6 versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo y en un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén.
Este pasaje contiene un claro y rotundo llamado a la unidad de la fe a la que todos y cada uno de los hijos de Dios estamos llamados. Y se nos hace ver que tenemos una gran responsabilidad en preservar esa unidad. Dice el texto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mirad, la iglesia de Éfeso estaba conformada por creyentes judíos y gentiles, tal como se nos relata pues su fundación allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Tener dos grupos tan diferentes dentro del seno de la iglesia inevitablemente conlleva problemas, conlleva tensiones. Pablo había pasado allí 3 años ministrando en esa iglesia y por ello conocía bien la situación de la iglesia, la problemática de la iglesia, los hermanos de la iglesia. Y es evidente por el contenido de todo el capítulo 4 y de estos primeros 6 versículos que uno de los problemas, una de las problemáticas que había en la iglesia era cierta falta de unidad en la iglesia. Y 3 van a ser las ideas que Pablo va a querer desarrollar y dejar claras en estos primeros 6 versículos. Primero, en el versículo 1 nos va a hablar de la importancia de la unidad. En segundo lugar, en los versículos 2 y 3 nos va a hablar de las actitudes que fomentan la unidad. Y en los versículos del 4 al 6 nos va a hablar de las bases sólidas sobre las que descansan si se construye la unidad eclesial. Empecemos por considerar la importancia de la unidad. Mirad, no solo la iglesia de Éfeso tenía algunas dificultades con el tema de la unidad, también existía este problema en Filipo, en Colosas y sobre todo en la iglesia de Corinto. De hecho, es lógico y normal que en todas las iglesias existan, digamos, ciertos problemas de unidad, debido a la existencia de una gran variedad que existe entre los hermanos. Pues lo cierto es que somos de diversas razas y culturas, hemos sido educados de formas diferentes, cada uno de nosotros tenemos trasfondos muy diferentes, además tenemos diferencias de carácter y de opinión diferentes, y esto es una realidad que se daba no solo en la iglesia de Éfeso, sino en todas las iglesias del siglo I y, cómo no, en las del siglo XXI y, por tanto, también en nuestra iglesia amada de Viladecans. Pablo, para hacernos ver la relevancia de la unidad en la iglesia, nos hace un llamado emotivo, muy emotivo. Y para ello, lo primero que hace para tocar la fibra de nuestro corazón es recordarnos cuál era su situación personal. Y empieza con estas palabras: yo pues, preso en el Señor. Nos recuerda sus cadenas en Cristo. En segundo lugar, lanza no una sugerencia, no una simple petición, sino todo un ruego que finalmente lo convierte en un llamado. Y dice: os ruego, yo preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. En otras palabras, que los creyentes de Éfeso y por extensión todos nosotros estamos llamados a vivir de forma coherente a nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Y la primera manera en la que esto se debe de evidenciar es guardando la unidad dentro del seno de la iglesia. Para Pablo, preservar la unidad de la iglesia debía ser algo prioritario. Y lo que es prioritario
es algo que debe estar por encima de nuestras opiniones personales, de nuestras preferencias personales, de nuestros gustos personales. Este no es el primer llamado emotivo que Pablo hace a la unidad eclesial, cuando escribe a una iglesia tan amada para él como es la iglesia de Filipo. También tiene que hacer un llamado a la unidad cargado también de mucha emotividad. Fijaros que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice ahí Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por vanagloria o por contienda, antes ven con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. La primera verdad y más relevante verdad que se desprende de una lectura tanto de Filipenses 2 como de Efesios 4 del 1 al 6 es que la unidad no es algo que nosotros seamos capaces de crear o que nosotros creemos. Es algo a lo que estamos llamados a mantener, a cuidar y a proteger. Si bien nosotros no podemos generar la unidad eclesial, pues esta viene dada por Dios, viene generada por Dios, sí que tenemos un importante papel a desempeñar en cuanto a esta unidad dada por Dios, y es mantenerla, guardarla, perseverarla. Lo cierto es que si bien para nosotros es algo totalmente imposible, no está a nuestro alcance generar la unidad dentro de la Iglesia, también es cierto que no es tarea fácil mantenerla. Y no lo era al principio de la vida de la Iglesia en el siglo I, y tampoco lo es ahora en el siglo XXI. Para mantenerla es de suma importancia asumir, integrar, tener muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que la unidad es un hecho, es algo que alguien ha conseguido, ha conquistado, y ese alguien es Cristo y lo ha hecho en la cruz. Esta es una verdad que Pablo ha dejado muy clara en lo que hemos venido diciendo, la parte más doctrinal de la epístola, en el capítulo 2, en ese capítulo 2 que os he leído tanto al inicio del mensaje como en la Santa Cena, versículos del 14 al 22 que los voy a dar por leídos. Una vez que Pablo ha dejado clara la importancia de la unidad, pasa a exponernos cuáles son las actitudes que fomentan esa unidad. Y lo hace en los versículos 2 y 3. Estas actitudes son humildad, versículo 2, mansedumbre, versículo 2, paciencia, versículo 2, y capacidad de aguante, versículos 2 y 3. Es interesante y muy relevante darnos cuenta que todas estas actitudes también forman parte de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Allí en Gálatas 5, 22 y 23 se nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No tengo tiempo para desarrollar con profundidad cada una de estas 4 actitudes que fomentan la unidad, pero sí que quiero tomarme el tiempo para decir que pocas cosas existen que sean más destructivas para la armonía de la Iglesia que el orgullo y la vanagloria,
que son los valores contrarios a la humildad y a la mansedumbre, a la paciencia y a la capacidad de soportarnos en amor los unos a los otros. Es por ello que, siendo este el tema tan importante, no solo Pablo, sino que también otros apóstoles como Pedro hacen un llamado a esa humildad. Y Pedro, en su primera carta o epístola, en el capítulo 5 y versículo 5, dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad consiste en tener un adecuado y correcto concepto de uno mismo. La verdadera humildad se manifiesta necesaria e imperiosamente en el servicio a los demás. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, nos recuerdan que Jesús, siendo quien era, teniendo un concepto claro de quién era Él, se humilló, se despojó de su gloria para tomar forma ¿de qué? De siervo. Esto es, para servir. Y el ejemplo máximo de servicio fue la cruz. Pero todos sabemos que antes de ir a la cruz, en ese aposento alto en el que hablábamos antes, al recordar la Santa Cena, Jesús hizo algo muy significativo. ¿Qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Él, teniendo un claro concepto de quién era el Maestro, el Kyrios, el Señor, coge la toalla y el librillo y se pone a hacer la tarea típica de un siervo: lavar los pies, dejándonos una enseñanza clara acerca de la verdadera humildad, que consiste siempre en servir en amor a los demás. La segunda actitud que fomenta la unidad y que Pablo destaca es la mansedumbre. Y lo cierto es que ser manso nada tiene que ver con ser apocado, dar siempre la razón al otro para evitar de esta manera problemas y confrontamientos. La verdadera mansedumbre tiene que ver, en primer lugar, con el autocontrol, con el dominio propio, y en segundo lugar, con un sometimiento total y radical a Dios y a su palabra de forma incondicional. De estas dos actitudes tenemos mucho que aprender del mismo Señor Jesús. Pues Él mismo nos dice allí en Mateo capítulo 11 y versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es una característica esencial que todos y cada uno de nosotros debemos desarrollar y potenciar para vivir en armonía en el seno de la Iglesia. La tercera actitud que fomenta la unidad es la paciencia. ¿Cuánta paciencia hay que tener con los hermanos para mantener la unidad en el vínculo de la fe? Que se lo digan al pastor. Ay, no, eso no. ¿Cuán diferentes somos? ¿Cuántas formas diferentes de ver y de ser, de ver la vida y de ver las cosas? Qué complicados que somos. Cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre. La verdad es que somos muy, muy diferentes. Y necesitamos tener mucha paciencia, pero mucha paciencia para los unos con los otros, para no romper la unidad, para no romper la paz en el vínculo del Espíritu Santo. Pero es precisamente para eso, para ser pacientes, que he de ser humilde y manso. Es imposible que yo sea paciente si antes no soy humilde y no soy manso.
La última actitud que fomenta la unidad y que viene a reforzar la idea de la paciencia es la capacidad de aguante en el amor, soportándoos los unos a los otros en amor, dice Pablo. La palabra allí para soportar en el original es muy curiosa, pues lo que hace es enfatizar esa actitud que nosotros llamamos tolerancia. Esa palabra soportar habla de tolerancia. Y quizá algunos pensarán que el valor de la tolerancia pues lo han inventado hace 4 días nuestros políticos, nuestros mass medias, nuestra sociedad moderna. Pero no, la tolerancia, como otros valores de la palabra, la tolerancia bien entendida y bien practicada no es un valor que nuestra sociedad se haya inventado, sino un valor que la palabra de Dios siempre ha enseñado y siempre ha sido fomentado. La realidad es que la intolerancia dentro de la Iglesia o dentro de cualquier otro organismo, sea el que sea, más pronto que tarde, lo que hace es destruir, fragmentar, crear división. La tolerancia bíblica se manifiesta en la capacidad de aguante de soportar las cuestiones del otro hermano con amor. Soportar, tener paciencia, soportar, es una manifestación práctica del amor. Si decimos que amamos a Dios y al hermano, la forma práctica es tener paciencia y soportar al hermano. La palabra nos exhorta a soportar a los débiles, a soportar a los difíciles de aguantar, literalmente lo dice así, y a soportar las cargas los unos de los otros. Decir de forma clara que una cosa es soportar cargas y otra muy diferente es soportar pecados. La palabra de Dios nos enseña de forma clara y diáfana que los pecados no se soportan. Los pecados se restauran y se perdonan. Las cargas sí que se soportan. Y estas 4 actitudes que fomentan la unidad son las que, según el versículo 3 de nuestro pasaje, hará posible que perseveremos o que guardemos la unidad en ese vínculo de la paz. Dios ha creado y ha diseñado la Iglesia, nos ha hecho uno y ha hecho su morada en el Espíritu, dándonos unidad y paz. Y estos son 2 grandes regalos, son 2 grandes dones que Dios ha dado a su Iglesia, la unidad y la paz. Pero lamentablemente esta unidad y esta paz se pueden quebrar si por una parte no tenemos y mantenemos estas actitudes correctas que se nos han hablado: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la capacidad de soportar. Y también si no tenemos en cuenta las verdades fundamentales que Pablo va a pasar a enumerar a partir del versículo 4 y 6, donde nos va a decir cuáles son las bases sólidas para esa unidad eclesiástica. Mirad, hoy en día se habla mucho de la necesidad de la unidad de la Iglesia, tanto en España como en Cataluña, lo cual está muy bien, y de la unidad y de la necesidad de trabajar juntos como evangélicos, sea cual sea el trasfondo denominacional que tengamos, lo cual está muy bien. Es una verdad incuestionable que Dios quiere que estemos unidos, pero es importante notar que este texto enfatiza que la unidad no se vende a cualquier precio, que la unidad tiene un precio, que la unidad debe tomarse muy en serio y que tiene una base muy firme a la que no podemos renunciar. En los versículos del 4 al 6,
Pablo nos va a enseñar varios de esos elementos irrenunciables, verdades profundas de nuestra fe, que son la base, el soporte, que es lo que nos une. Si esto no está, no hay unidad, es lo que dice Pablo. Y estas verdades son fundamentales tanto para las iglesias como para los organismos, para las relaciones entre los creyentes allí donde estemos. Estas verdades fundamentales son que la iglesia es uno, versículo 4, que el Espíritu Santo es uno solo, versículo 4, que solo tenemos una esperanza, versículo 4 también, que solo hay un Señor Jesucristo, versículo 5, que solo hay una fe, una doctrina, versículo 5, que solo hay un bautismo, versículo 5 también, y que solo hay un Padre y Dios. Pablo en este pasaje nos presenta 7 solos. No creo que sean los únicos 7 que existen, y creo que debemos ser conscientes de que Pablo tenía en mente que este número 7 es un número que habla de perfección y que, guiado por el Espíritu Santo y de forma intencional, escoge estos 7, teniendo muy presente que ese 7 es el número, como digo, perfecto, para enseñarnos que la unidad debe estar basada en la revelación de Dios. La unidad no puede ser una unidad a cualquier precio, tiene que estar basada, centrada en lo que ha sido revelado por Dios en su palabra. Mirad, a final de este mes de octubre conmemoraremos ya los 506 años de la Reforma, en la que se puso en gran valor las 5 solas, que son la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Como comprenderéis, no tengo el tiempo para profundizar ni en los 5 solos de la Reforma ni en los 7 solos que Pablo menciona aquí, pero sí dejarme enfatizar 2 cuestiones sobre estos solos que Pablo menciona. La primera tiene que ver con el contenido de la información que Pablo aporta, y la segunda tiene que ver en cuanto al hecho de que no podemos renunciar, no podemos rebajar la verdad revelada en aras de una supuesta o hipotética unidad. En cuanto al contenido de la información que mora y que aporta el texto, enfatizar lo siguiente, y es que las bases sólidas para la unidad, Pablo las divide en 3 grupos. Las 3 primeras características las podemos denominar características o verdades constituyentes, pues constituyen la identidad para todo creyente: un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Las 3 segundas las podemos denominar las fundamentales o fundacionales, porque son las bases de eso, de fundación, fundamentales en las que descansa la unidad, que son un Señor, una fe, un bautismo. Y la última de ellos la podemos denominar la causa trascendente, porque es la base del Señor Dios mismo. Se nos completa allí un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Un solo cuerpo. En cuanto al cuerpo, tan solo decir que Pablo ya ha mencionado esta afirmación en esta misma carta, como os he hecho mención en el capítulo 2 y versículo 16, cuando dice: y mediante la cruz reconciliar a Dios en ambos, en un solo cuerpo. Y de hecho, la enseñanza de que la Iglesia es una sola y un solo cuerpo es una verdad que Pablo repite hasta la saciedad a lo largo de toda la epístola, haciéndonos ver que ese es un tema relevante dentro del seno de la Iglesia. Un solo espíritu. Pablo también ha enfatizado la verdad con anterioridad en esta misma epístola, cuando en el versículo 2:18 nos dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y también en el capítulo 1
nos ha recordado que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa en arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una sola esperanza. Esta esperanza, que es única, tiene sus implicaciones ahora en el presente, pero están arraigadas en el pasado y fundamentadas en él. Y es el apóstol Pedro que de una forma muy hermosa, guiada por el Espíritu Santo, lo expresa para mí de una manera magistral en esos versículos del capítulo 1 de la primera epístola, los versículos del 3 al 5, cuando nos dice: bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Un Señor, una fe, un bautismo. Pablo, después de presentarnos las tres primeras bases constituyentes, pasa a mostrarnos esas tres bases fundacionales. Un Señor. El señorío de Cristo ha sido, es y lo será por los siglos de los siglos, una verdad fundamental para el creyente. Solo Cristo es el Kyrios, solo Cristo es el Señor. Este es el distintivo verdadero y único que todo creyente debe confesar y no negar, tanto con sus labios como con sus actos de vida. La fe, una sola fe, esta fe de la que aquí habla Pablo, se requiere ese conjunto de verdades que emanan de la revelación de Dios y que son nuestra norma, nuestro código, nuestra norma de fe, de conducta, de pensamiento. Y sabemos bien que la Iglesia del primer siglo, por negarse a confesar a César como el Kyrios y a negarse a renunciar a su fe, muchos de ellos fueron llevados al martirio. Me pregunto si la Iglesia acomodada en América y en Europa haría hoy lo mismo. Hay evidencias que la Iglesia perseguida hoy sigue la estela de la Iglesia del primer siglo y que muchos hoy incluso pagan con sus vidas por no negar la fe, por no negar al Señor Jesucristo. Pero ¿y la Iglesia en Europa? Esa Iglesia donde floreció hace 500 años o más de 500 años la Reforma. ¿Qué está ocurriendo? Lamentablemente allí donde nació la Reforma, hoy se destaca más porque se cierran iglesias, más que porque se abren nuevas iglesias. Pablo termina esta lista de virtudes fundacionales con una referencia al bautismo. Y todos los comentaristas estamos de acuerdo en que es una referencia al bautismo en agua y no al bautismo en el Espíritu Santo, dado que el bautismo en agua era algo que se realizaba en la iglesia primitiva casi inmediatamente, que uno confesaba que Jesucristo es el Señor, que uno confesaba creer en esa fe, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por las obras. Un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pablo termina esta serie de afirmaciones o de bases para la unidad refiriéndose a Dios. Y lo describe de forma especial al Padre, resaltando su soberanía, su omnipotencia, su omnisciencia. Su confesión de un solo Dios bebe de ese Shema del Israel, de ese Deuteronomio 6:4, cuando dice allí: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una vez que Pablo ha resaltado de forma esquemática cada una de estos solo 7, si yo lo he hecho también, dejadme enfatizar el segundo aspecto que quería destacar en relación a esta contundente declaración de fe que hizo Pablo y que ha quedado como credo
para la Iglesia y para la posteridad. Este segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que no podemos de ninguna manera renunciar a las verdades reveladas por Dios para una supuesta unidad. Pablo nos enseña en este pasaje que lo que genera la verdadera unidad es creer una misma verdad, es tener una misma fe, es creer en un mismo Dios. En los momentos complejos que nos ha tocado vivir como Iglesia, algunos opinan que en aras de la unidad del cristianismo y de los cristianos lo tendríamos que velar todo, soportar todo para estar juntos. Personalmente yo no me identifico con esta postura, pues a la luz del texto estamos considerando, es evidente que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña, creo que de forma clara y diáfana, que no podemos, que no debemos renunciar a esa verdad en alas de una supuesta unidad. La unidad se guarda en el vínculo de la paz siempre y cuando se persevere en la integridad de la fe que fue dada una vez a los santos. Y sin esta fe, la unidad no se aguanta, no se sostiene, pues no tiene una base sólida sobre la cual poder descansar. Os decía que los escritos de Pablo normalmente tienen una parte doctrinal y teológica y una segunda parte más práctica. El mensaje de la palabra de hoy hasta ahora ha tenido una fuerte carga de doctrina, de mensaje doctrinal, teológico. Esto ha sido porque viene condicionado por el texto. Había que hablar de un solo cuerpo, de un solo espíritu, de una sola fe, de un solo Señor, de un solo bautismo, de un Dios que es sobre todo, por todos y en todos. ¿Cuál es la parte práctica de esta primera sección del capítulo 4 de Efesios? Pues lo cierto es que se me ocurren toda una serie de preguntas de aplicación que nos las deberíamos hacer cada uno de nosotros si estamos viviendo o no a la altura de ese llamado a ser dignos de la vocación a la que también fuimos llamados. Una primera tanda o batería de preguntas iría en la dirección: ¿estamos fomentando la unidad? ¿Estamos viviendo en unidad? Por ejemplo, ¿soy consciente de que existe algún hermano en la iglesia que tiene algo contra mí? ¿O yo soy consciente de que tengo algo contra un hermano y no estoy haciendo nada por solucionar eso? ¿Eso está ocurriendo? Espero que no, pero ¿y si ocurre? Otra tanda de preguntas podría ir en la dirección: ¿valoro yo por igual a todos los miembros de la Iglesia? ¿O mi valoración está más por lo que hacen y no tanto por lo que son en Cristo? ¿Los valoro porque me caen bien? ¿Porque son afines a mí? ¿Porque hay feeling? ¿O los valoro por el simple hecho de que, como yo, somos uno en Cristo? Y Cristo nos valora a todos de la misma manera. Otra batería de preguntas podría ir en la dirección: ¿cómo voy en cuanto a esas unidad, a esas actitudes que fomentan la unidad, la humildad, la mansedumbre, mi trato con los demás? ¿Cuán paciente soy con los que tengo alrededor? ¿Con cuánto amor soporto a los que tengo alrededor? ¿Cómo voy de estas actitudes? Queridos, creo que todas estas preguntas de reflexión nos deberían llevar a todos y cada uno a tener muy presente que es esencial, que es tremendamente necesario que todos y cada uno de nosotros nos esforcemos en trabajar, en desarrollar estas virtudes que potencian, que fomentan la unidad. Pero también es necesario, es esencial que todos y cada uno de nosotros también
asumamos el reto de compartir el compromiso de guardar la fe, esa fe que fue dada una vez por los santos y que ha sido revelada, que a pesar de las presiones que nos vemos sometidos por nuestra sociedad, por los tiempos que nos ha tocado vivir, no rebajemos la fe, no la ahoguemos, no la hagamos compatible con los valores de este mundo para no tener conflicto. Y sobre todo, y más esencial, que tengamos claro que nuestra unidad no la generamos nosotros, que nos viene dada de un solo Dios, un Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. A Él y a solo a Él sea la gloria. Amén. Amén.